¿Quién soy yo para ir? Hay un tópico muy reciente que se ve mucho en los trabajos, en la escuela, en la vida, que se llama el síndrome de impostor. Pero también está en la Biblia y también nos afecta a nuestra vida cristiana. Este síndrome de impostor, una de sus características es que nos hace dudar de todo y afecta nuestra salvación. El síndrome de impostor nos da una sensación de no ser dignos o capaces de hacer las cosas. Y eso obviamente afecta nuestra vida espiritual. La pregunta aquí, amados hermanos, es ¿cuántas veces hemos dicho no puedo cuando Dios ya nos ha equipado? ¿Y cuántas veces hemos dicho no puedo porque en verdad estamos inseguros o porque simplemente no queremos salirnos de nuestra zona de confort, el lugar donde estamos cómodos? Es una reflexión que tenemos que hacer, es muy importante. Allí en Éxodo 3:11 vemos que Moisés pregunta a Dios. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vayámonos un poquito al contexto de la situación. Moisés, ya sabemos que él creció como un príncipe egipcio. Él creció en el palacio, él conoce la realeza, él conoce a Faraón, y él sabe que Faraón no es como Aldo Prado, ¿verdad? Como un tipo común. Faraón es como un dios para los egipcios. Y no es como que vengo a hablar con Pepe el Toro, no. Hablar con Faraón es toda una travesía y eso lo conoce bien Moisés. Entonces pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Al hombre que para los egipcios es como un dios. Y la segunda pregunta es, ¿y saque de Egipto a los hijos de Israel? Estamos hablando de millones de hijos de Israel, es un pueblo de millones. Y no es como decir, saca a mi perrito a pasear o te encargo a mi niño mientras voy a trabajar. La tarea que le encarga Dios a Moisés en ese momento, Moisés sabe que es titánica. Ir y hablar con ese falso Dios, pero al fin y al cabo Dios para los egipcios, y sacar a un pueblo extremadamente numeroso y terco, duro de cerviz. Y Moisés se pregunta, ¿quién soy yo? Y en esas dudas, Moisés empieza a buscar pretextos, ¿no? Ahí en Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Y Moisés está buscando pretextos, ¿verdad? Para que, para que no lo manden a buscar a hablar con Faraón. Y aquí hay algo muy curioso, porque podemos ver que más adelante, fíjense lo que dice Hechos 7:22, la educación en la corte egipcia de Moisés. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. No nada más hablaba bien, era poderoso. Y aquí Moisés se excusa diciendo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Pero Dios nos dice más adelante, ahí en Hechos, que era poderoso en sus palabras. Entonces, Dios sabe cómo era Moisés, sabe la educación que llevó, sabe que fue educado por grandes maestros en Egipto, que le dieron clases de speech, de hablar en público, de leyes, de todo, la educación de un príncipe. Pero Moisés tal vez ni siquiera se acuerda, o no se quiere acordar, o busca pretextos. Aquí me gustaría que reflexionáramos un poquito ahorita y después de que termine esta clase, por mucho tiempo, cuántas cosas que Dios ha puesto en nuestra vida, cuántas habilidades que tenemos, las hemos olvidado. Las hemos olvidado o no queremos recordarlas porque no es conveniente a nuestra comodidad o a lo que nos gusta hacer, o porque lo que viene por delante es una tarea grande y preferimos decir, yo no estoy equipado para hacer eso. Fíjense otra cosa que tenía Moisés a su favor, es que él tenía un celo por la justicia. Allí en Éxodo 2:11-12 vemos que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas.
y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los obreros, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, lo mató al egipcio y lo escondió en la arena. Obviamente el hecho de matar no es bueno, ni es algo que es permisivo nada más porque el otro era egipcio y este era hebreo, pero de cualquier manera se muestra que Moisés tiene un celo por la justicia porque el castigo que el egipcio le estaba dando al hombre muy seguramente era injusto y también tenía un amor por el pueblo. Entonces esa es parte de la preparación y de las características que tenía Moisés. Luego en Éxodo 2:15 vemos que, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Maidán. Irse a la tierra de Maidán, de Egipto, exiliado, no fue un camino fácil. Ahí puse un mapita para que nos imaginemos desde Egipto hasta Maidán. Son aproximadamente 700, 800 kilómetros de distancia. Y obviamente, pues Moisés no tenía un carrito, ni había un tren, mucho menos un avión. Todo lo hizo a pie. A lo mejor se consiguió por ahí un caballo o un burrito. Pero aún así, solo en la dificultad de atravesar el desierto, los montes, con todos los salteadores de caminos, los peligros que implica ese viaje en aquellos tiempos, Moisés lo hizo. Y no lo hizo nada más porque era como un superhéroe, lo hizo desde luego porque el Señor estaba con él, pero había estado con él desde antes, en la preparación que recibió, porque también Moisés recibió una educación militar, dice, seguramente recibió una educación que le permitía estar en una forma física y una inteligencia que le ayudó a hacer este viaje. Estaba preparado por la providencia, porque todo lo que pasó Moisés lo preparaba para estas cosas que Moisés ni siquiera ni siquiera veía. Y Moisés cuando llega a la tierra de Maidán acepta él un trabajo de pastor y entonces de pasar a ser un príncipe de Egipto, de la nación más poderosa del mundo, se convierte en un humilde pastor. Y es parte de la preparación. Aprende a cuidar a las ovejas desvalidas. Las ovejas son animalitos muy delicados, son animalitos que se enferman de todo, hay que cuidarlos, hay que limpiarles la nariz, hay que limpiarles los piececitos, las pezuñas. Son muy delicadas las ovejas. Si se separa una, por ahí la come un perro, un coyote, no se saben defender. Y era un trabajo solitario donde tenía que irse al monte y estar separado de todos y cuidar a las ovejas y donde la cama es el suelo y tal vez la almohada es una piedra o un poco de hierba. Pero hay un gran cambio entre ser un príncipe en Egipto a ser un pastor. Pero ahora nos dice Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Moisés sigue siendo preparado para lo que viene. Y en Éxodo 3:12 vemos la respuesta del Señor. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y el resto del versículo ya lo hemos leído antes de la clase y lo que más quiero que entendamos aquí es la respuesta del Señor. Ve, porque yo estaré contigo. El Señor sabe que tiene una tarea difícil, que tiene que ir a enfrentar a un hombre necio, orgulloso, que se cree Dios y que sus contemporáneos, coterráneos lo ven como Dios. El Señor sabe que tiene que ir a lidiar con un pueblo muy numeroso y complicado. Sabe que tiene que volver a cruzar todo ese desierto. Sabe que ya Moisés ya está en edad, ya está viejón, ya no es un chamaquito. Pero dice, ve, porque yo estaré contigo. A lo mejor Moisés está tan cómodo, ya tiene hijos, tiene una esposa, está feliz. Y Dios le está diciendo, tienes que ir, necesito que vayas, deja de buscar pretextos. Lo que te estoy encargando es difícil, pero voy a estar contigo. Ahora, ¿qué tal si le dijera a Dios, ve porque te voy a pagar con 25 kilos de oro? Eso es mucho dinero, 25 kilos de oro o 50 kilos de oro. Si a nosotros nos ofrecieran 25 kilos de oro, unos 2 millones de dólares o 3 millones de dólares, casi seguro que haríamos cualquier actividad que nos pidan, siempre y cuando sea honesta, ¿verdad? Y no sea un pecado, pero haríamos muchas cosas con eso, con un pago de unos 3, 5, 10 millones de dólares. Pero ¿qué vale más? ¿Esos millones de dólares, el oro, o la promesa de que Dios estará contigo? En realidad, ¿qué vale más? Y aquí
Lo que le dice Dios es, no te voy a dar oro, pero yo voy a estar contigo. No hay nada más valioso que eso. Y también Dios está con nosotros en nuestros trabajos diarios, como cristianos, como miembros de una congregación y como miembros de la Iglesia Universal. Dios no lo llama por lo que siente, sino porque Él ya sembró en Moisés. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un llamado de nuestros pastores, de nuestros ancianos, de nuestros diáconos a que ayudemos en algo, de los predicadores, de hermanos de la iglesia, hasta del vecino que a lo mejor ni siquiera es cristiano, pero tenemos un llamado y todo está relacionado con el Señor, pero nosotros lo negamos ese llamado, pensando que no estamos capacitados y olvidamos que Dios ya sembró en nosotros. Como ahorita, en este momento, Dios está sembrando en nosotros. Y el martes pasado, Dios está sembrando en nosotros. Y el domingo que se congregaron, Dios está sembrando en nosotros. Y el miércoles que se congregaron, Dios está sembrando en nosotros. Y siembra mucho el Señor. Nos prepara para las cosas. Pero aún así, a veces decimos que no, porque nos sentimos que no podemos, porque no queremos salir de nuestra zona de confort o porque queremos hacer lo que nos gusta nada más. Fíjense que hay otros personajes que también tienen sus problemas, ¿verdad? Sus problemas de seguridad y de dudas. Dice, ahí vemos en Jueces 6:15 a Gedeón, que dice, mi familia es pobre y yo el menor. Entonces le respondió, Señor mío, con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Ser el menor de la casa de tu padre, eso ya sí es un problema, porque eso es como ser nada, ¿verdad? En aquellos tiempos eso era como ser un poquito más que una mujer, porque las mujeres eran consideradas casi como nada. Y ahora el hijo más chico, pues también no recibía la bendición, no recibían herencia. Sin embargo, el Señor recurre a este Gedeón y Gedeón pregunta, ¿cómo le voy a hacer? Yo soy el más chiquito. Y Jehová, en el verso 16, le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y a veces nos sentimos el más chiquito de la congregación o el más chiquito del grupo de amigos cristianos o de la familia. Y creemos, oye, pero ¿cómo voy a hacer ese trabajo si hay hermanos mucho más capacitados, más grandes, con más años aquí en el servicio del Evangelio? ¿Cómo voy a hacer yo? Lo que me están pidiendo no es para mí. Pero olvidamos que el Señor promete estar con nosotros cuando hacemos el trabajo para su obra. También Jeremías ahí tiene su historia, dice Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Dice Jeremías, se parece a Moisés, ¿verdad? Está buscando como pretexto su inhabilidad para expresarse, porque soy niño. Y en el versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Como pone sus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando escuchamos, como hoy, como el miércoles, como el domingo, como el día que se congregan en la semana, como el domingo que todos vamos a orar, como el tiempo que ustedes pasan estudiando la Biblia o platicando las escrituras con su hermano, con su mamá, con su papá, con su suegro. He aquí que he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuándo vamos a dejar de sentirnos niños en el Evangelio para hacer las cosas de Dios? ¿Cuándo vamos a dejar de reclamar esa leche y empezar a comer el alimento sólido y a compartir también? Y hacer trabajos. Hay muchos trabajos que no son de ser el predicador o el anciano. Hay trabajos sencillos. Ir a platicar con un hermano, pero a veces decimos, ¿cómo voy a ir a platicar yo con esa mamá si yo apenas puedo criar a mis hijos? Pero tal vez estás haciendo un buen trabajo con tus hijos y esa palabra es la que necesita. O tal vez ya te has equivocado con tus hijos y esa mamá lo que necesita es escuchar esa palabra de esto yo lo hice mal. No desechemos oportunidades para hacer el trabajo del Señor,
para consolar, para guiar, para redarguir con el hermano, con el vecino. Y ahí en Isaías vemos, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. También tiene sus dudas. Y fíjense en el versículo 8 lo que dice. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Es lo que quiere el Señor escuchar de nosotros. Yo, heme aquí, envíame a mí. Y no que seamos impostores y nos sintamos incapaces de hacer todo. Hay que prepararnos, hermanos, desde luego que hay que prepararnos. Porque Dios nos pone todos los instrumentos. A todos nos ha dado una Biblia que tenemos en casa. Todos tenemos nuestro entendimiento. Encontramos hermanos por todo el mundo ahora usando esta tecnología que nos pueden ayudar a estudiar, resolvernos preguntas. Y entonces podremos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo hago ese trabajo, que no siempre es la predicación, como les dije. Hay tantas buenas obras que necesitamos hacer para el Señor y para la iglesia. Pensemos cuándo fue la última vez que visitamos enfermos, cristianos y no cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a visitar presos? Yo tengo un hermano aquí en Pasadena, ya está muy viejo, tiene 93 años, y su trabajo entero lo dedicó a ir a predicar a los presos. Ese fue su trabajo, predicar en una penitenciaría. ¿Cuánto es la última vez que hicimos eso? ¿Cuánto es la última vez que hablamos con una viuda, con un huérfano, que les dimos ánimo? Todas esas buenas obras están ahí para que las hagamos. Es fácil decir, no estoy preparado. Pues prepárate. Es fácil decir, aquel hermano es mejor. Pues ve y aprende de él, como Eliseo aprendió de su maestro, Elías. Y Pedro, el encantador Pedro también, después de ese milagro del Señor en la pesca, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y Pedro tenía razón, era un hombre pecador, pero andaba con Jesús. Y el trabajo que hizo y la forma en que lo usó Jesús fue tremenda, tremenda. Lo es todavía de hoy cuando leemos las historias, el Evangelio, pero se tuvo que entregar, que renunciar a la carne y a su naturaleza y seguir a Jesús y confiar en Jesús y abandonarse y dejar de decir, apártate de mí porque soy un hombre pecador. No, hermano, nosotros debemos decir hoy en día, ven a mí, Jesús, porque soy un hombre pecador. Ven a mí para que me transforme. Ven a mí para hacer tu trabajo, lo que tú quieres que yo haga. No, apártate de mí. Yo ya no voy a la iglesia porque soy pecador. Yo no hago el trabajo del Señor porque soy un pecador, no soy digno. Yo no predico porque soy un pecador. Pues arrepiéntete, cambia y haz el trabajo del Señor. Y grítale a Jesús, ven a mí, Señor, y no apártate de mí, Señor. No seamos impostores ni nos sintamos como impostores. El problema central aquí es que el síndrome del impostor nos hace ignorar los dones que ya tenemos. Desde el primer día que entramos a ser parte del cuerpo de Cristo, empezamos a adquirir dones. Desde el bautismo, en cuanto salimos de las aguas, adquirimos el don del Espíritu Santo y empezamos a adquirir dones. No los dones que se reclaman y se anuncian, esos dones de merolico, ¿no? O de show. No, el fruto del Espíritu, los dones verdaderos, la capacidad de servicio, entendimiento de las escrituras, un culto racional como el que tenemos, escuchar a grandes predicadores que nos dice el hermano, como decía que tenemos, y leer los libros de esos hermanos que han dedicado sus vidas a escribir y a transmitir, y leer la Biblia sobre todo, y sentarnos con otros hermanos
a entenderla y no ignorar los dones que ya tenemos. No ignorar que tenemos una familia en Cristo. Por eso dice, no dejes de congregarte, porque tener esa familia en Cristo es un don. Y para los que tenemos la fortuna de congregarnos en una iglesia organizada, es un don tener pastores que nos ayuden, que nos lleven a las aguas frescas y a los pastos verdes. Y tener nuestros diáconos que trabajan tan duro para nosotros y tener los maestros que nos enseñan y enseñan a nuestros hijos, son dones. Pero el síndrome del impostor nos hace olvidar todos esos dones. Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados, y lo leemos ahí en 1 Tesalonicenses 5:24. Dios no llamó a Moisés porque estuviera preparado. Dios no dijo, miren, por ahí me enteré que hay un hebreo que lo salvaron la princesa del río y creció como príncipe de Egipto. Fíjense que me enteré que ese hebreo sabe hablar muy bien, es buen combatiente, está fuerte, es muy inteligente, sabe de estrategia, es poderoso en la palabra, lo voy a usar. Ya que está ahí, lo voy a usar. No lo llamó a Moisés porque estaba preparado. Dios lo preparó. Dios hizo que pasara todo eso. Eso es la providencia. Y entonces lo llamó. Y a David no dijo, ay, fíjense, vengan, le habló a los ángeles, miren, allá en Belén hay un pastorcito chiquitín, chiquitín, pero vieran qué bueno es para la Honda, y es bien bravo y valiente. El otro día fue y lo vi, cómo peleó con osos y con leones y se los echó. A ese vamos a usar para que vaya y pelee con Goliat. Claro que no. Dios preparó a David desde el principio. Lo mandó a la vida de pastor. Tuvo que aprender a usar la Honda. Tuvo que aprender a defenderse. Y el Señor estuvo con él y con Moisés. Si no, tal vez Moisés no hubiera podido cruzar el desierto, ni a David se le hubiera comido un oso tal vez, o un león. Pero Dios lo preparó. Así nos prepara a nosotros, hermanos. Pero hay que verlo. Hay que tener esa capacidad de verlo, de visualizarlo. Nuestra dignidad proviene del propósito divino, de lo que Dios quiere de nosotros, de ahí viene nuestra dignidad. No la rechacemos, no rechacemos ese propósito divino, por favor. No digamos que no, no busquemos pretextos y también si estamos trabajando en el Señor, preguntémonos, ¿es eso lo que el Señor quiere yo que hagan o lo hago porque es lo que a mí me gusta? ¿Debería yo de redireccionar mis actividades? ¿Debería yo de ir a donde Dios me necesita? Yo me hago mucho esa pregunta, porque mi trabajo como cristiano es muy cómodo. Voy a una iglesia organizada, con un aire acondicionado, con calefacción, con sillas muy bonitas. Me muevo en un carrito de ida y vuelta. Vivo en una ciudad muy cómoda, que es Houston. Y de repente predico y doy clases todos los miércoles, todos los domingos, y sirvo, soy un sirviente de mis hermanos como anciano, pero estoy muy cómodo. Es lo que me gusta, es lo que he querido hacer. Y me debo de preguntar, ¿esto es también lo que Dios quiere hacer conmigo? Y no estoy diciendo que no quiera, pero es una pregunta que me tengo que hacer constantemente. Y voltear a mi alrededor y ver si hay otras cosas que yo puedo hacer por el Señor y que no las hago porque me siento incapaz o porque estoy muy cómodo. Y estoy rechazando esa dignidad que proviene del propósito divino. Reflexionemos, hombres y mujeres, si estamos sirviendo al propósito divino del Señor. A veces no hacemos el trabajo de Dios porque creemos que no estamos listos. Esa es una realidad. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado esa palabra. Hasta para bautizarse, ¿verdad? No, es que no estoy listo, nos dicen los amigos que nos visitan después de muchos años, a veces, de estudiar, de tomar clases. Es que me falta mucho conocer de la Biblia. Bueno, pues, ¿cuándo es estar listo?
hasta que te sepas de memoria el Antiguo y el Nuevo Testamento o cierto número de capítulos o de textos. ¿Cuándo es estar listo? Para los amigos que vengan al bautismo y para nosotros convertirnos de cristianos pasivos y oidores de la palabra a hacedores de la palabra. ¿Cuándo vamos a estar listos? Cuando tengamos un sueño y nos diga Dios en nuestro sueño, ahora sí, a trabajar, ya estás listo. Eso no va a pasar. ¿Cuándo nos vamos a levantar y decir, estoy listo y lo que me falta lo voy a aprender? Y seguiré en el camino orando y pidiendo por la gracia del Señor que me ayude en esto. La verdad es que Dios ya nos ha dado los dones y las experiencias y que nos va a seguir dando más, pero tenemos que verlos y tener deseos de utilizarlos en beneficio de la obra, que al final de cuentas es en beneficio propio, porque esto lo único que conlleva es a nuestra salvación. No es como que estamos ayudando a Dios porque Dios está necesitado. En verdad nos estamos ayudando a nosotros mismos. Puede ser que no nos sintamos preparados para algo, especialmente si tenemos poco tiempo en el Evangelio o si nos ha faltado maestros o si no hemos dedicado el tiempo necesario para estudiar y para entender la palabra del Señor. Pero entonces trabajemos y crezcamos. No nos sentemos y decir es que no estoy preparado. Preparémonos. Eso es importante. Hermanos, si no nos sentimos dignos, no olviden que Cristo nos hace dignos. Nuestra dignidad viene del Señor. En 2 de Corintios 3, 5, 6 podemos leer, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cristo nos hace competentes y nos hizo ministros. Eso significa acción. La palabra ministros es acción. Competentes es si podemos hacer las cosas, pero a través del Espíritu. No lo olvidemos. En Cristo somos dignos y capaces. Ahora les voy a dejar tarea. No sé si algunos lo saben, pero yo soy maestro. Ese es mi trabajo en el mundo. Así que traigo tarea para ustedes, hermanos. No la tienen que hacer en este instante, ¿verdad? Al ratito, mañana. Pero los invito a que escriban 3 dones que Dios ha sembrado en ti. 3 dones que Dios te ha dado y que puedes usar para el beneficio de tu congregación, de la iglesia local, de la iglesia universal, del prójimo, de tus vecinos. Escríbelos. Ahora, si puedes escribir 4, 5, 6, está mejor, pero tenlos visibles. La otra aplicación, la otra tarea es, hay que orar para pedir claridad y valentía. Oramos, yo creo que todos oramos bastante, todos los días. Generalmente oramos para agradecer a Dios por todas las cosas buenas que nos da, para pedir por más, ¿verdad? Por salud, por bienestar nuestro, de nuestra familia, de nuestros amigos. Eso está muy bien. Añadimos, añadamos a esa oración claridad y valentía. Señor, dame claridad para ver dónde puedo servirte y dame valentía para tomar tu trabajo, para no buscar pretextos, para no decir que no. Dame claridad y valentía, Padre Santo. Pongámoslo en nuestra oración. Y la tercera parte de la tarea es, da un paso concreto esta semana en el área donde más dudas de ti mismo. Ve en qué área te sientes muy débil y da un paso concreto. Empieza a hacer las cosas. Pide ayuda en esa área. Atrévete. Y no sufras del síndrome de impostor. Ni te acomodes porque estás cómodo en una área.
A final de cuentas, Moisés fue y cumplió lo que Dios quería que hiciera. Y siempre estuvo acompañado. Le dio un báculo que lo usó para muchas cosas, entre ellas para convertirlo en serpiente. Le dio un hermano que era su portador, su vocero. Le dio un espíritu de fuerza, valor, de misericordia también. Le abrió el mar, le dio la ley. Porque Dios cumple las promesas. Dijo, voy a estar contigo. Y estuvo con él. Confiemos en eso y hagamos el trabajo del Señor. Sintámonos capaces y creamos que Dios está con nosotros. Eso es todo, amados hermanos. Muchas gracias por su atención.